¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cuánto tiempo sin vernos, verdad? Es que he estado muy liado y no podía mandar un vídeo. No podía hacer ni un vídeo, ni un audio, ni nada para hablar sobre cosas que nos gustan a todos. Bueno, deciros que este vídeo, por supuesto, es de Ananda, del canal Ananda. Ya sabéis que si estáis interesados en este o en otro de los vídeos que allí se presentan, pues no tenéis más que suscribiros, darle a la campanita y siempre que se suba un vídeo nuevo, se os comunicará. Y hoy estoy aquí para hablaros, en realidad para hablaros, sí, estoy aquí para hablaros, porque estoy hablando con vosotros, pero lo que quiero yo también es aclararme. Y para aclararme, os lo cuento, genero material de dudas y todos llegamos a una conclusión o iniciamos el camino de reconocimiento de este asunto. El asunto concretamente es la diferencia entre amor y aferramiento. Podríamos también decir entre amor y apego, pero no voy a usar la palabra apego porque puede tener una connotación positiva y en este caso no quiero utilizarlo como algo positivo. Quiero decir, me refiero a apego o, lo que es lo mismo, aferramiento, o yo voy a utilizarlo como lo mismo, apego igual a aferramiento, que sería aferrarme a algo, apegarme a algo y que ese algo no cambie, o sea como yo quiero que sea, pase lo que pase, caiga quien caiga y sufra quien sufra, con lo cual evidentemente tiene un aspecto negativo. Por eso no utilizo la palabra apego, porque para muchas personas tiene un aspecto positivo y no quiero llevar a confusión o a más confusión del que este tema trae. Resumiendo, después de esta charla, diferencia entre amor y apego. A ver si somos capaces de descubrir la diferencia o de iniciar el camino para descubrir cuando tenemos amor por alguien o por algo, aunque vamos a centrarnos en las personas. Amor por las personas, ya sea pareja, amigos o amigas o hijos e hijas. Entonces, saber cuándo tenemos amor por esas personas o cuándo tenemos aferramiento. Entonces, normalmente nosotros decimos te quiero, no cambies nunca, quiero que seas así, te quiero así, yo te quería así, cuando te conocí eras así y ahora ya no eres así. Esta última frase yo la he dicho mucho a mi pareja. Además la he dicho cargado de razón, o creyendo que tenía razón. Y cuando analizas los fenómenos naturales, sí, efectivamente, los fenómenos naturales, los de la naturaleza que nos rodea, perdón, es que se ha quedado tan buena tarde que a 38 grados la lengua va fluidísima. Cuando analizas los fenómenos naturales, por ejemplo, desde que amanece hasta que anochece, ese fenómeno natural de amanecer y atardecer es un cambio constante. Las estaciones del año son un cambio constante, el fluir de un río, las olas del mar, el viento, que te salgan canas en la barba o en el pelo, cuando antes era el negro azabache. Todo es un cambio continuo. Y tú, sin embargo, conoces a alguien, o yo, sin embargo, conocí a alguien con quien todavía afortunadamente comparto mi vida, y en un momento le dices, es que cuando te conocí no eras así, yo te quería así. Y entonces tenemos un problema y la culpable eres tú, porque has cambiado. Yo, perdón, echaba la culpa a mi pareja porque había cambiado. Y yo pretendía que no cambiara, que fuera exactamente como yo la conocí. Qué curioso, ¿verdad? Y yo lo decía cargado de razón y cargado de amor. Es decir, tú has cambiado, yo no he cambiado, tú has cambiado, no eres como eras, pero por amor tenemos que solucionar esto. Lo tienes que solucionar tú porque tú eres la que ha cambiado. Y yo te estoy soportando así. ¿Os suena, verdad? ¿Os suena porque os lo han dicho o lo habéis dicho? Ya a estas edades eso lo hemos oído o lo hemos verbalizado. Es curioso, yo acusaba de haber cambiado y yo no pensaba si yo había cambiado o no. No, es más, pensaba que no había cambiado. Porque nosotros cuando empezamos a estar juntos, esas castañuelas que se oyen es mi hija ensayando. Perdonadme, pero no he encontrado un momento mejor. Ahora hay menos ruido que antes. Volviendo a lo que decía,
Yo acusaba a mi pareja de haber cambiado y yo le decía que yo no había cambiado, que yo había mantenido nuestro amor y las bases en las que se fundó nuestra relación sin cambiar, y ella sí. Cuán equivocado estaba, ¿verdad? Porque yo también había cambiado y yo también he cambiado. Y yo, sin embargo, estaba cargado de amor, echándole la culpa de que la relación no fuera bien porque ella había cambiado. Eso, desde mi punto de vista, eso es apego, aferramiento. Aferrarme a la imagen de alguien, en este caso de mi pareja de aquel momento, de mi pareja, aferrarme a lo que ella me dio como imagen y cosificarlo, reificarlo, escribirlo en piedra y querer que eso no cambiara. No, eso no es amor. Porque si fuera amor, desde mi punto de vista, es aceptar que esa persona va a cambiar. Aceptarlo y convivir con eso. Si llega un momento en que la convivencia no puede ser posible porque hay demasiadas diferencias y la convivencia no es agradable, entonces se plantea el problema desde otro punto de vista. O con otras palabras, pero no acusando a alguien de que ha cambiado, porque evidentemente ha cambiado. Es lo normal, cambiar. Todo cambia, todo cambia. Como dice mi maestro, el sol se apagará y las montañas serán valles. ¿Cómo no vamos a cambiar nosotros? Entonces, generalmente lo que ocurre en las relaciones humanas, desde mi punto de vista, es que se produce un aferramiento. Por ejemplo, con mi hija. Si mi hija es mi hija y la quiero muchísimo, y es la que mejor va en los estudios, y la que mejor baila, y la que mejor actúa, y la que mejor se comporta en la mesa, y la que me... ¿Veis cuántas cosas tengo fijadas, aferradas? Cuando algo de eso no se cumpla, yo me enfadaré. Me enfadaré con ella o me enfadaré con la situación. ¿Por qué? Porque no acepto el cambio, porque me he aferrado, porque me he apegado a una idea. No es simplemente amor. Por supuesto que hay amor, por supuesto que la base es amor, pero de una base así chiquitita de amor, en lugar de ensanchar el amor y que no quepa en esta habitación, lo que no para de crecer es el aferramiento, el apego a una idea. Entonces yo quiero que mi hija siga siendo igual de mona que es y que era, que se siga comportando en la mesa igual que lo hace, que siga siendo tan educada como es. Quiero que cuando sea adolescente siga siendo igual de educada, de solícita, de obediente, pero no va a pasar porque va a cambiar y será diferente. Entonces, cuando eso ocurra, si yo me enfado y yo le echo en cara algo, o simplemente si no le echo en cara, o simplemente si me frustro y pienso que no lo he hecho bien, que no lo estoy haciendo bien, que no va por ahí. Yo estoy trabajando, estoy poniendo lo mejor de mi parte para que todo sea como yo quiero, pero si eso no ocurre, tengo que aceptar que las cosas cambian, aceptarlo y trabajar por mejorar, pero tener siempre en mente que va a cambiar y desear la felicidad para ella. Para ella, o si volvemos a hablar de la pareja, para la pareja, o de los amigos. Si hablamos de los amigos, si te encuentras con un amigo al que hace mucho que no ves y de repente piensas, o le dices, es que has cambiado, tú no eras así. Él te diría, claro que he cambiado, porque todo cambia. Pero no, también cuando nos dicen, has cambiado, también nos sentimos como raros. ¿Cómo que yo he cambiado? Si yo era un tío súper guay, ahora soy un tío más súper guay porque tengo más canas, como os decía. Porque como mis canas han cambiado, pretendo que no cambie mi manera de ser, que no cambie mi cerebro, que no cambie mi físico, que no cambie mi concepción de las cosas. Claro que cambia, todo cambia. Entonces, si yo me encuentro con mi amigo y percibo un cambio, tengo que aceptarlo y quererle así. Y desear que él sea feliz. Eso es amor. Desear que la otra persona sea feliz, que la otra persona esté bien. No pretender que sea como yo quiero que sea, o como yo pretendo que se amolde a mis necesidades, como era cuando la conocí y éramos tan felices. Al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, dice una canción de Sabina. Pues tiene que ver con esto. Porque si vuelves a un lugar donde has sido feliz, probablemente te desilusiones porque ese lugar ha cambiado. Por supuesto que ha cambiado. Y tú, cuando llegas, también has cambiado. Con lo cual no es ni el mismo lugar, ni tú eres la misma persona. Con lo cual no vas a encontrar
eso que tienes en tu cabeza que se quedó solidificado y pretendíamos que no cambiara. Con lo cual, debemos aceptar el cambio y saber diferenciar, o por lo menos creo que saber diferenciar el amor del apego es algo que necesita mucho entrenamiento. Pero entonces, el objetivo de este vídeo, aparte de aclararme yo, que creo que estoy en el camino, pero ni mucho menos, el objetivo de este vídeo es que empecemos a percibir, que empecemos a ser conscientes de, a ver, tengo un problema volvamos a la pareja, tengo un problema con mi pareja. Y que pensemos, ¿por qué surge? ¿Porque no se está comportando como yo quiero que se comporte o como yo pretendo que se comporte porque ella se comportaba así antes? ¿O porque yo quiero que no cambie? ¿O porque yo quiero que atienda mis necesidades en lugar de las suyas? ¿O porque yo la quiero controlar y si no lo consigo es que no me quiere? Eso sería aferramiento, ¿no? Eso sería apego. Si yo la dejo fluir, creo que eso sería amor y yo me intento adaptar a sus necesidades al igual que ella lo va a intentar conmigo. Es verdad que no pretendo decir con esto que aceptemos cualquier cosa de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros amigos y nos resignemos a eso, no, ni muchísimo menos. Llegará un momento en que la situación no es sostenible y la relación quizá haya que trabajar por ella o cortarla, por supuesto, o cortarla. No debemos resignarnos, debemos aceptar lo que ocurre y trabajar para mejorar. Pero a veces, por mucho que trabajamos para mejorar ese amor, pues no llegamos a ningún sitio porque ni ellos son perfectos ni nosotros tampoco. Entonces debemos tomar otro camino. Pero no pretender que todo está en el otro. Porque eso sería, creo que me explico, espero. Y si no, en los comentarios, por favor, dudas y lo hablamos. El apegarnos a la idea que tenemos de esa persona, de la pareja, del amigo, de los hijos, sería pretender darnos contra una pared. Porque va a cambiar. Y pretender no cambiar es forzar una situación, forzar un estado de ánimo, forzar un estado emocional y sufrir. Porque el cambio es irremediable. No podemos parar el sol en el cielo. Sale por el este y se va por el oeste. No lo podemos parar. El cambio en todos nosotros es lo mismo. No se puede parar. Creo que la sabiduría estaría en aceptar el cambio, en la otra persona, en nosotros. Y si estamos bien en ese cambio, perfecto. Y si no, trabajar por mejorarlo. Y no solo hacia nuestros intereses, sino también a los intereses, para favorecer los intereses de la otra persona. Lo que ella o él necesitan. ¿Me explico? Espero que sí, porque es un tema muy difícil. Si tienes dudas, si tienes comentarios, si quieres echar por tierra todo lo que he dicho, por favor, en los comentarios en este vídeo, plantea lo que tú quieras y hablamos, y establecemos un espacio de diálogo. Me encanta estar aquí de nuevo con vosotros y vosotras, y nos vemos pronto, espero. Mira, el termómetro ya pone 37,5. Bueno, la cosa mejora. Madre mía.